En medio del caos del viejo oeste, ella se destacó como figura de la vida del crimen, convirtiéndose en la reina de los bandidos. Su viaje, marcado por alianzas peligrosas y giros trágicos, la llevó a convertirse en una leyenda entre los forajidos. Quédese con nosotros mientras hablamos sobre Belle Starr, una mujer que desafió las expectativas de su época y dejó su huella en la historia del viejo oeste. Bienvenidos al canal La Historia Detrás de la Foto. Infancia y educación. Mirabelle Shirley, más conocida como Belle Starr, nació en una cabaña de madera cerca de Carthage, Missouri, el 5 de febrero de 1848. Era hija de John Shirley, un juez, y de su tercera esposa, Elizabeth Pennington. John Shirley era considerado la oveja negra de una rica familia de Virginia y se había mudado al oeste, estableciéndose en Indiana, donde se casó y se divorció 2 veces. Su tercera esposa, Elizabeth, era parte de la familia Hatfield, conocida por su rivalidad histórica con los McCoy. Después del matrimonio, los Shirley se mudaron a Missouri en 1839, donde John prosperó cultivando trigo y maíz, además de criar cerdos y caballos en el condado de Jasper. Mira tenía un hermano mayor, John Allison Budd, nacido en 1842, y un hermano menor, Edwin, nacido en 1850. Los 10 años siguientes fueron prósperos para la familia, que tuvo 2 hijos más durante este periodo. En 1856, los Shirley vendieron sus tierras y se mudaron a Carthage, donde establecieron una posada, una taberna, un establo para caballos y una herrería, ocupando casi toda una cuadra de la ciudad. Con esto, John Shirley se convirtió en un miembro respetado de la comunidad en crecimiento de Carthage. Mirabelle disfrutó de una infancia privilegiada asistiendo a la Academia Femenina de Carthage, donde recibió educación en música, lenguas clásicas y materias básicas. Era una alumna destacada, con buenos modales y talento musical, especialmente al piano. Sin embargo, también le gustaba exhibir su estatus de chica rica y atraer la atención a su alrededor. Además, a Mira le encantaba la vida al aire libre, pasando muchos días explorando el campo con su hermano Bud, quien le enseñó a montar a caballo y a manejar armas. La guerra de frontera y el camino al crimen. Sin embargo, la vida de Mirabelle cambió drásticamente con el inicio de la guerra de frontera entre Kansas y Missouri. El condado de Jasper fue escenario de varios pasajes de ejércitos, obligando a los residentes a tomar partido y transformando a los vecinos en adversarios. Bandas irregulares conocidas como Jayhawkers y Red Legs devastaron comunidades en Missouri en apoyo a la Unión. Cuando su hermano Bud se unió a los guerrilleros de Quantrill, John Shirley se sintió orgulloso. Bud, que conocía bien la región y sus habitantes, se destacó como explorador, logrando rápidamente el rango de capitán. Sin embargo, en junio de 1864, Bud fue muerto en Sarcoxie, Missouri. Los ataques resultaron en la destrucción de los negocios de la familia Shirley y después de la muerte del hijo, el juez decidió rendirse, vendiendo sus propiedades en Missouri y trasladando a la familia a una granja cerca de Cheyenne, Texas, un pequeño asentamiento al sureste de Dallas. En 1866, la banda James Younger llevó a cabo su primer robo a un banco en Liberty, Missouri, llevándose $6,000 en efectivo y bonos. Después del robo, Jesse y Frank James, junto con los hermanos Younger, huyeron hacia Texas, donde encontraron a Mira Shirley. Pronto se sintió atraída por Cole, uniéndose rápidamente a la banda. Una de las bandas de forajidos, en busca de refugio, pasó una noche en la casa de los Shirley.
Bell luego afirmó que fue en ese momento que reencontró al primer hombre del que se enamoró, Jim Reed. Lo había conocido en Missouri, donde las familias Reed y Shirley eran amigas. El romance floreció en Texas y Bell y Jim se casaron el 1 de noviembre de 1866. La vida de forajida. Los Shirley no se opusieron al matrimonio, ya que Jim Reed aún no era un hombre buscado. Se mudó a la casa de los Shirley, cerca de Cheyenne, y ayudaba en las tareas de la granja. Posteriormente, se convirtió en vendedor de una fábrica de sillas y riendas en Dallas. A finales de 1867, Bell y Jim se mudaron a la propiedad de la familia Reed en Missouri. En septiembre de 1868, Bell dio a luz a su primera hija, Rosie Lee. Adoraba a la bebé, llamándola cariñosamente Pearl, y el apodo se hizo popular. La presencia de Cole Younger en la casa de los Shirley alimentó rumores de que él habría seducido a Bell y que ella tuvo una hija ilegítima. Younger reconoció que visitó a los Shirley en Texas, pero en 1864 y no en 1866. Afirmó que la próxima vez que vio a Bell fue en la residencia de los Reed, en Missouri, en 1868, cuando ya estaba embarazada de 6 meses de su hija, Rosie Lee. Algunos autores afirman que la negación de Younger fue un intento de preservar su imagen de caballero sureño. Pero un manuscrito elaborado por Richard Reed, hermano menor del esposo de Bell, apoya la versión de Younger. Cuando Jim y Bell se mudaron a Missouri, Reed ya era un hombre buscado, acusado de haber asesinado a un hombre llamado Shannon. Los dos luego huyeron a California con su pequeña hija, Pearl, y poco después tuvieron un segundo hijo, Eddie Reed. En 1869, Bell, Reed y otros 2 forajidos viajaron a la región del río North Canadian, donde torturaron a un anciano indígena Creek hasta que reveló el lugar donde había escondido $30,000 en oro. Con su parte del botín, Jim y Bell regresaron a Texas, donde ella asumió el rol de reina de los bandidos. Sin embargo, la vida de forajida pronto alcanzó a Reed. En agosto de 1874, fue asesinado en un tiroteo por un miembro de su propia banda. Tras su muerte, Bell dejó a los hijos al cuidado de su madre y siguió su camino como forajida. En el territorio indígena, actualmente conocido como Oklahoma, Bell se involucró con un fugitivo indígena de rostro achatado llamado Blue Duck. Esta relación, sin embargo, fue breve, ya que Sam Starr, un cherokee alto y delgado, tomó su lugar. Los recién casados se establecieron en 62 acres de Sam, ubicados en la orilla norte del río Canadian, cerca de Brayertown. Bell pasó a llamar a la propiedad Younger's Bend, supuestamente en homenaje a Cole Younger. La pareja de forajidos formó una banda a su alrededor y desde su escondite en el río Canadian comenzó una vida de robo de ganado, hurto de caballos y venta ilegal de licor a los indígenas. La mente detrás de estas operaciones, que planeaba cada movimiento con cuidado, era la mujer ahora conocida como Belle Starr. Bell contó una historia sobre un hombre delgado, con ojos que parpadeaban, que una vez los visitó en Younger's Bend. Sam Starr desconfiaba del hombre frío y silencioso, pero Bell afirmó que era un viejo amigo de Missouri. Sam nunca supo que el hombre de los ojos azules parpadeando era en realidad Jesse James. Fama, declive y un final trágico. La vida de bandidos resultó ser bastante lucrativa para Sam y Bell. Ella usaba su dinero de manera generosa para sobornar la libertad de cualquier miembro de la banda que fuera capturado. Cuando esto no funcionaba, Bell utilizaba su encanto femenino para seducir a los hombres de la ley, casi siempre logrando su objetivo, la liberación de sus compañeros. El asentamiento más cercano a las actividades de la banda Starr era Fort Smith, Arkansas, donde el magistrado local era el famoso juez Isaac Parker, conocido como el juez ahorcador.
Parker estaba decidido a poner a Bell Starr tras las rejas. Varias veces, sus delegados trajeron a Bell para enfrentar diversas acusaciones, como robo de ganado y venta ilegal de licor. Sin embargo, ella siempre era liberada por falta de pruebas. En el otoño de 1882, Parker finalmente tuvo éxito cuando Bell fue atrapada intentando robar el caballo de un vecino. Después del juicio, la condenó a 2 penas consecutivas de 6 meses de prisión, mientras que Sam fue sentenciado a 1 año en la prisión federal de Detroit. Después de cumplir sus penas, Bell y Sam regresaron a Youngers Bend. Sin embargo, el tiempo que pasaron tras las rejas no alteró su comportamiento de forajidos. Tan pronto como fueron liberados, inmediatamente retomaron la vida de robo de ganado y venta ilegal de licor. En 1886, Bell y Sam fueron nuevamente arrestados por alguaciles de los Estados Unidos, quienes los llevaron a Fort Smith bajo acusaciones de robo y hurto de caballos. Los Starr fueron presentados al día siguiente ante el juez Parker, pero él se vio obligado a archivar los cargos por falta de pruebas. Durante este período, Bell se había convertido en una figura famosa. La Police Gazette de Richard Fox la retrató como una heroína popular del oeste, descrita como una Robin Hood femenina y una Jessie James. Recibió el título de Reina de los Bandidos. Después de su salida de la cárcel, Bell trabajó brevemente en un espectáculo del viejo oeste, interpretando a una bandida que asaltaba diligencias. El 17 de diciembre de 1886, Sam Starr se vio involucrado en un tiroteo con un antiguo rival, Frank West, durante una fiesta de Navidad en la casa de un amigo. Ambos hombres fueron alcanzados y murieron a consecuencia de las heridas. Sin embargo, Bell no estuvo sola por mucho tiempo. En 1889 se casó por tercera vez con un bandido mucho más joven llamado Jim July. Sin embargo, este matrimonio sería desastroso. La relación estaba marcada por intensos conflictos. Después de una discusión acalorada, July habría ofrecido $200 a un cómplice para asesinar a su esposa. Cuando la propuesta fue rechazada, July exclamó: «¡Infierno! Yo mismo mato a la vieja bruja y gasto el dinero en licor». Algunos días después, el 3 de febrero de 1889, Bell Starr fue asesinada a tiros en una emboscada en un camino rural aislado. Tenía 41 años. Se llevó a cabo una investigación sobre la muerte de Bell y varios sospechosos fueron interrogados, incluidos un vecino llamado Watson, con quien había tenido una pelea, su esposo July, su hijo Ed e incluso su hija Pearl. Los informes indicaban que Bell había descubierto que July se estaba involucrando con una joven Cherokee, lo que causó mucha tensión en el matrimonio. Además, Bell estaba en conflicto con su hijo Ed, y circulaban rumores de que ella podría haber tenido una relación incestuosa con él, además de agredirlo frecuentemente con un látigo. Pearl también era sospechosa, ya que Bell había interferido en su matrimonio con el padre de su hijo. Algunas semanas después de la muerte de Bell, un delegado que estaba tras los pasos de July lo hirió mortalmente. Bell fue enterrada en el patio de la cabaña en Youngers Bend. Meses después, Pearl contrató a un escultor para erigir un monumento sobre la tumba de su madre. En la parte superior de la piedra se esculpió la imagen de su yegua favorita, Venus. La inscripción en la lápida decía: «No derrames por ella la amarga lágrima, ni entregues el corazón al vano lamento, pues aquí yace solo el ataúd, la joya que lo llena aún brilla». De 1875 a 1880, Bell fue la líder indiscutible de una banda de ladrones de ganado y caballos que operaban en el territorio de Oklahoma.